Bueno, de nuevo estamos con estas clases que hemos intentado ir avanzando día a día en cada uno de los aspectos que tienen que ver con esto que son los monopolios y no solamente los monopolios, sino pues uno cómo ve la economía, que lo que es más ver es tratar de definir uno cómo ve la economía y cómo ven las cosas de forma particular, cada uno haciéndolo como quiera, porque finalmente verdaderamente es como el monopolio de uno mismo en cuanto al pensamiento. Entonces hemos tratado de decir y como de bajar los temas de competencia a algo más humano, más tranquilo, que la gente los pueda entender más simple. Yo creo que los temas son más simples de lo que a veces pensamos. Hemos hecho ya un recorrido por diferentes temas, hemos pasado por qué es como la palabra competencia, la definimos con gente que es crítica a esa palabra, con artistas, con psicólogos. También ya pasamos por todo lo que tiene que ver cómo funciona un mercado, que era lo que pues estábamos tratando también de unir, el monopolio, el mercado. Y a lo largo de eso, pues hemos tenido diferentes capítulos con gente maravillosa, ¿no? La que ha pasado por acá y la que seguirá pasando. Y también espero que si algunos que ya pasaron pueden repetir, igualmente yo sería también muy agradecido con eso, porque son gente valiosísima siempre. En el día de mañana, para comenzar por mañana, tenemos un conversatorio acerca de tres economistas que son Hayek, que son Keynes y que son Marx. Y vamos a tener una discusión con un economista de Oxford que reside en México, una persona interesante para hablar acerca del tema. Y lo mismo con un colombiano que es también Pablo Márquez, que tuvo estudios en Harvard y tradicionalmente todavía estudió en Oxford acerca de competencia. Entonces, es una discusión interesante porque hay que ver cuál de todos esos autores uno los va a continuar siguiendo en adelante económicamente con todo lo que está pasando. ¿Por qué comienzo por eso? Porque mañana vamos a ver la filosofía de Occidente en cuanto al valor del dinero y cómo tienen en cuenta el dinero, porque es una cultura que está arraigado el libre mercado. Entonces, pues es también el dinero importante, porque pues con el sudor de tu frente, ¿no? Y tenemos hoy dos invitados maravillosos, que son, de una parte tengo a Paula Silva. Paula Silva es una gran amiga, una gran persona, y ha sido alguien también para mí muy especial. Hemos departido, creo que no más de 8 veces o 10 veces, y las 10 veces han sido inolvidables. Entonces, es alguien también que aprecio mucho. Paula es chef profesional, yo me puedo equivocar en decir los cargos como son, pero Paula es una chef profesional. Adicionalmente ha tenido unos restaurantes prestigiosos en la ciudad de Bogotá. Se dedica a la cocina en cuanto a la mente y el cuerpo, y es profesora de yoga. Hoy nos acompañas acá, Paula, porque pues uno de los temas que queremos tratar es cómo en Oriente, bajo las diferentes culturas, particularmente el hinduismo, en el cual tú has estado cercana y muy allegada por tus viajes y por tus retiros y por todo lo que tú haces, queremos como tratar de hablar acerca de ese componente respecto de la meditación y el dinero. Por otra parte tengo a Juan Sebastián, perdóname, Juan Sebastián es una persona cercana. Juan es también de esas personas que aparecen en la vida de un momento a otro y uno tiene la oportunidad de conversar, de dialogar y de oír al otro. Es que la palabra más importante es oír. Y en Juan se encuentra eso, es que es un oído en el cual uno puede durar conversando mucho, y al final uno puede decir, qué rico hablamos, pero el único que habló en todo ese tiempo fue uno. Entonces, pues, Juan es alguien que verdaderamente tiene un oído muy grande, y adicionalmente que cuando habla. Es una persona que hace terapias muy importantes, tiene columnas también en periódicos y revistas. No más preámbulo, y vamos a tratar de comenzar. Es un conversatorio donde finalmente hacemos unas preguntas a las personas que están acá, y con eso pues tratamos de crear una opinión y tratamos de crear unas inquietudes en las personas. Laura, ¿puedes poner el caso de hoy y lo leemos nuevamente? Arjuna es un hombre de 30 años con tendencia hinduista. Juan es un hombre nacido en China y hoy cuenta con 29 años. Los dos se encuentran en Nueva York en medio de la cuarentena por el virus. Arjuna dice en voz baja
que él está de acuerdo con el dejar fluir y que el dinero llegará. Y que él pertenece a la casta antigua de la India de los guerreros. Por su parte, Wang dice que él preferiría ser budista donde no existen castas y existe un desprendimiento total al dinero. Mauricio, que pertenece al sistema occidental donde el dinero es muy importante para ser exitoso, tiene dudas y pregunta, que va nuestra primera pregunta en este contexto. Ya podemos volver. La primera pregunta es para Paula. Paula, en el mundo occidental, que hemos crecido nosotros, generalmente pues, nos ponen ese tema de éxito asociado a muchísimas cosas, no solamente el dinero, pero el dinero sí es uno de ellos. Sin que sea todo el dinero, pero digamos que ese es como un contexto que es el triunfo del libre mercado, el mejor gana. En ese contexto, yo me he hecho la pregunta, como occidental, que cuando he tenido contacto, por ejemplo, con el Bhagavad Gita, yo veo el Bhagavad Gita y Arjuna lo que hace es, a través de Krishna, entender el desprendimiento y toda una teoría en cuanto que la vida debe ser sin muchas cosas. Y eso me hace preguntarte, ese cuestionamiento en especial, ¿se puede meditar sin pensar en el dinero? Sí, claro que sí. Pues a ver, ¿cómo profundizar un poco más en esto? Que además yo creo que estos momentos que estamos viviendo nos están llevando mucho a eso, ¿no? A darnos cuenta que es en realidad lo que necesitamos. En este momento, ¿cuánto puedes gastarte? Es más importante como estar presente, ¿no? Es muy lindo ver cómo en India las personas sí están, o sea, van un poco más hacia el ser, hacia el estar presente y eso te da como el nivel de espiritualidad, es como de felicidad, perdón, no es como Bután, por ejemplo, el país que mide la felicidad del pueblo es mucho más importante que el nivel económico, ¿no? Y es un país que obviamente pues tienes que pedir permiso para ir y una cantidad de cosas, pero entonces sí se puede uno llegar a meditar y a concentrar si no estás económicamente bien. Es más, esa meditación y eh, esa constancia en ir hacia ti y conectar con tu propia esencia te puede llevar a una tranquilidad y a una paz que el dinero no te lo puede dar. ¿Sí me entiendes? Sí, claro que te entiendo, claro que te entiendo. Entonces sí se puede, la pregunta es si se puede meditar sin dinero, sí se puede. Y Bueno, ayuda mucho. muy bien. La mecánica de esto es que hacemos una contrapregunta o hago una contrapregunta cuando alguien no responde de los invitados. Entonces te pregunto, ese desprendimiento que está como en esa cultura, eh, ¿cómo entenderlo? Siendo que India pues es una de las 10 potencias más grandes del mundo. Entonces, a mí eso me causa una sensación porque hablo de un desprendimiento, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es la 10ª potencia del mundo, adquirido tal vez a través de todos esos dioses, particularmente Shiva, que es el como el de la destrucción y la construcción, y ellos le rezan, o a todos a todos los dioses que le rezan. Pero me parece a mí como yo mismo poderme explicar, es con alguien con ese pensamiento de desprendimiento, es una de las 10 países más importantes económicamente. Claro, bueno, yo creo que ahí tienen muchas cosas que ver. Primero, el tamaño del país, ¿no? Es súper importante. Es un país enorme, entonces evidentemente pues la economía es algo enorme, pero es que ese desprendimiento no es de me desprendo y yo no tengo y no hago y no necesito, ¿no? Es un desprendimiento más de yo estoy aquí, estoy presente, me desprendo de esa parte económica porque tengo claro hasta dónde la necesito y de ahí la parte económica fluye. Evidentemente Shiva es uno de los dioses más importantes cuando hablamos de todo ese tema económico porque él nos lleva justamente a lo que tú decías de esa destrucción y tal y nos lleva a vidas pasadas. Es como limpiar una cantidad de cosas de vidas pasadas.
la diosa de la prosperidad en India es Lakshmi y evidentemente Ganesha es como el que remueve los obstáculos y que está ahí ayudándonos a quitar esos obstáculos que tenemos para poder llegar a nuestros objetivos. Entonces, sí hay un desprendimiento, entendiendo, me desprendo de esto, es como, hablando económicamente, pero también es como, por ejemplo, con una persona, una pareja, lo que sea. Si yo no me desprendo de esto que tengo enfrente o de un trabajo que me está llevando a no estar feliz, si yo no me desprendo de esto, yo no voy a poder encontrar la felicidad por el otro lado. Entonces, si yo no me desprendo de esos pensamientos y de ese tema económico que creo que necesito y siento, no voy a poder nunca a llegar a tenerlo. Entonces, sí es desprenderme energéticamente, pero entendiendo que el dinero, que el dinero es una energía que circula. Y eso es una de las cosas más bonitas que yo creo que en India se sienten y uno puede vivir, ¿no? El fluir de la economía, porque es como, es un constante fluir. Entonces, suelto para que fluya. Si yo agarro, no va a fluir. Ok, muy bien, muy bien. Gracias por tu respuesta. Juan, yo he podido Pablo, percibir, por lo que algún día tuve la oportunidad de estar en una sesión tuya de terapia y tocabas el cuenco tibetano, ¿va? Y decías una palabra repetida un par de veces, creo. Sadasgara, alguna palabra de esas, creo que tibetanas, son de poder, pienso yo. Te pregunto, tú que has tenido ese contacto también con toda esa cultura oriental, pero más ojirrasgada, por llamarla así, diferenciándola de India. Te pregunto, ¿tú cómo ves ese contexto de si uno puede meditar según las terapias de Oriente en cuanto a de Confucio o de Lao Tse, que vienen de todo ese contexto, y el contexto del dinero, y si uno verdaderamente puede meditar bajo esas escuelas como el Zen sin pensar en el dinero? Adelante, Juan. a ver, hombre, yo creo que hay varios aspectos importantes. El primer asunto importante es que son culturas muy distintas. Si vamos a hablar como de un orientalismo, tenemos que preguntarnos como cuál es ese punto epistemológico real donde podrían congregarse religiones que muchas veces son muy distintas. Tú me hablas de las religiones de la India, pero ¿cuántas religiones tiene la India? Tiene muchísimos dioses, tiene dioses con funciones distintas, con principios epistemológicos distintos. ¿Cuántos yogas hay en la India? ¿Cuántas diferencias radicales y tradiciones hay por ejemplo, entre un taoísmo y un confucianismo? ¿Cuántas formas de budismo hay? ¿Cuántos caminos de budismo hay? Hay muchas clases de budismo, cada uno basado en principios distintos. Y si bien, por ejemplo, tú te fijas, podemos hablar del taoísmo confuciano, pero podemos hablar del taoísmo posterior a Confucio. Y son dos cosas absolutamente distintas. Si tú me preguntas si yo creo que la India, por ejemplo, está tan adelante a causa de los principios taoístas, yo te diría, creo que más por el confucianismo y por una ideología distinta que las trasciende, que se llama el comunismo y que finalmente hizo un híbrido con el capitalismo. Y yo no creo, hay un principio por el que yo empezaría a la hora de hablar de este análisis, y es que en algunas de las religiones hinduistas y en el budismo existe una suerte como de mitología de las eras o los eones. Y en este momento nos encontramos en una era de la historia, del cosmos y de la humanidad que se llama el Kálika o la era oscura o la era de la degeneración. Y en esa era, la ignorancia intrínseca en el hombre se vuelve muchísimo más profunda, así como el potencial de iluminación. Y es una era que se caracteriza por un profundo materialismo. Pero si tú me dices, en el sentido más estricto de la palabra, si se puede meditar con dinero o sin dinero, yo te diría que se puede meditar con millones o sin millones.
te diría que existen yogas, sadhus que renuncian a todo para meditar y se van a una cueva. Y te diría que hay grandes yogis que han vivido en palacios muy lujosos llenos de budas. Y te diría también que la cultura budista y la cultura tibetana, de la que yo hago parte en un linaje vivo, se ha contaminado y se ha perturbado mucho por ciertas características del capitalismo. El mismo Dalai Lama, por ejemplo, ha revisado mucho cómo está constituido política y económicamente el budismo en el Tíbet. Y el budismo en el Tíbet estaba establecido sobre la premisa de un sistema feudal, a partir de contribuyentes que conseguían dinero y se lo daban a los monjes y a los monasterios. Existe la tradición de los yogis que es distinta a la de los monjes. Y los yogis eran personas muy radicales que eran capaces y se entrenaban para vivir en condiciones muy austeras. Pero si tú me dices, si tú me pones como ejemplo para este análisis o este conversatorio del dinero, yo te diría que es el dinero, es que el dinero es un papelito. Un budista llevaría esta conversación a un punto muchísimo más importante, y es qué es lo que representa el dinero. Y en nuestra sociedad occidental, el capitalismo es finalmente la concreción filosófica, epistemológica y cultural de una forma de ver el mundo que se llama el materialismo científico. Ahora bien, hay algo que genera una relación distinta de entrada desde la filosofía oriental, y hay dos puntos muy importantes. Para un oriental, la base de la realidad es la conciencia y no la materia. Y para un oriental, la base del conocimiento es la integración y la relación y no la separación, como lo es para un materialista dogmático. Nosotros aprendimos a reduciendo cosas a sus elementos constitutivos. Un oriental aprendería a pensar las cosas, digamos, a sus contextos abarcadores, por ejemplo. Y me parece la conversación a un grado mucho más interesante. Pero yo, por ejemplo, te diría, yo estoy plenamente convencido de que en la India hay muchísima aglutinación de capital. Y hay personas absolutamente ateas y absolutamente renuentes a las religiones, reacias a las religiones, que están incorporando en la sociedad actitudes absolutamente capitalistas, neoliberales, nihilistas, y que se sirven de las creencias religiosas de otras personas de la India. Discúlpame que polemice tanto, pero creo que de eso se trata. Es un asunto absolutamente complejo que no lo podemos abarcar desde una perspectiva reduccionista. Entiendo, Juan, no, está perfecto, Juan. Es un espacio libre. Entonces no tenemos ningún tipo de tapujo ni de tapabocas. Te quería contrapreguntar, Juan, y es lo siguiente. Y es, de lo que yo he entendido, tú me corriges, el confucianismo le da un asiento para que se siente el confucianismo, porque el taoísmo le da un asiento al confucianismo para que el confucianismo se siente. Lao Tse comienza a pintar su taoísmo, que se puede resumir como el palo que lleva el agua. Que el palo que lleva el agua deja que todo fluya, deja que todo fluya. Y eso resumen en cortas palabras del taoísmo, como el palo que lleva la corriente del agua. Ahora, llega el confucianismo, y el confucianismo ya genera una serie piramidal de virtud, de moral, de conservar las tradiciones antiguas, y llega a ser un ministro, ¿no? Es ministro permanentemente del emperador, y es un ministro muy importante, y después lo quitan y lo vuelven a poner. Y ella basa en la sociedad y en la construcción social, la ética y la moral, que es Confucio al 100%. Pienso yo que resume mucho en su primer libro, porque los demás son escritos por gente diferente, a veces es como la Biblia, el Nuevo Testamento, pero él sí escribe por lo menos uno. Y ahí él construye la sociedad en ese primer libro, porque en el primer libro es que él dice cómo debe ser un ser ciudadano, el ser familia, la obediencia del hijo al padre y del padre al emperador, y el orden en morirse, primero el abuelo, después el papá, después el hijo. Y pinta muchísimas cosas, como cuidar a los padres es un regalo del cielo, porque el cielo lo devuelve
por millones. Es algo así, su filosofía, Confucio. Te pregunto, mucha gente, pienso yo, en los países de Oriente, siguen a Confucio. Otros, pocos, siguen al Lao Tse precisamente porque el Lao Tse excluye el dinero de su vida, se va de Aceta por allá a una montaña y se tienen ciertas historias como de cómo pudo vivir Lao Tse sin dinero, si tú sabes o algún día te has hecho esa pregunta o cómo me la puedes contestar desde todo ese punto de vista que tú manejas con la óptica de la razón. Es muy simple. Yo creo que, primero que todo, la figura de Lao Tse es una hermosa, para mí, tal vez es la más hermosa de todas las figuras míticas. La pobreza de Lao Tse es una pobreza que puede verse de una forma literal o puede verse de una forma metafórica. La forma metafórica es la más importante de todas. No voy a descartar todavía la literal, que me parece que también fácilmente pudo haber sido un mendicante. Pero la pobreza de Lao Tse es la pobreza de aquel rey que se asienta en el trono de la no dualidad. Es la pobreza de aquel que a partir de un proceso que en Occidente, en términos griegos, podemos llamarlo una kenosis o un vaciamiento de todo lo propio hacia el orden cósmico, o de una metanoia, un ir más allá de la forma en que los conceptos reducen la realidad, es capaz de abandonarse. Este es el acto de pobreza y este acto implica abandonarse a la absoluta y suprema abundancia, el más rico de todos los hombres, en el sentido metafórico. Pero el tributo que pagó para esa absoluta riqueza fue soltarlo absolutamente todo. Ahora, si me pones a analizar mejor el asunto literal, básicamente es un asunto que obedece a condiciones culturales. En ese respeto que existía y existe todavía en esas culturas, llámese hinduista, llámese budista, llámese confuciana, por el hombre espiritual, existía esta figura de aquel monje itinerante que vivía con su cuenco, sin un lugar donde vivir, sin un lugar donde posar la cabeza, y todo el mundo inmediatamente empezaba a sostenerlo a partir de una solidaridad espontánea. Existía incluso en el cristianismo ortodoxo. En el cristianismo ortodoxo existía esta figura del starets, o el monje loco mendicante. E inmediatamente la gente veía a este monje y darle y apoyarle era un acto que generaba buen karma, era un acto esencialmente virtuoso que te engrandecía. Entonces yo creo que Lao Tse pudo haber vivido, si nos vamos a literalizar la figura, como un monje o un yogi mendicante que no necesitaba nada, pues gracias a la solidaridad de algunas personas que lo ayudaban con comida y bebida. Y gracias al resistente y duro lomito del asno que lo llevaba, del buey que lo llevaba por todas las montañas. Muy bien. Vamos contigo ahora, Paula. Dentro de esos viajes que de alguna manera se pudieron hacer antes de que pasara todo este momento que nos está pasando, que yo creo que es espiritual, como lo hemos podido también conversar. Mi pregunta es, en los últimos viajes que pude hacer, estuve en Nueva Delhi. En Nueva Delhi vi un contraste que tampoco es tan diferente como uno encuentra en una ciudad del siglo XX, XXI, donde uno encuentra que hay un barrio muy pobre, hay unas partes muy pobres y otras partes muy ricas, porque así sucede en el mundo. O sea, en todos los países, en todas las ciudades hay una parte donde está la gente de escasos recursos o de menores recursos. Te pregunto, ¿por qué siendo tan espiritual el contexto de estas religiones tan lindas y de todos estos libros que hay en la India, a qué tú crees que se debe que dentro de la ciudad exista un poco de pobreza, o que uno lo vea como occidental como pobreza, o que nos vea, o sea, tú que has estado ahí internada allí, ¿cómo le das explicación en tu cabeza a eso?
Pues es que yo creo que lo primero es saber que todos somos seres humanos, y el ser humano tiene una cantidad de cosas que la espiritualidad no puede sobrepasar muchas veces. Y en eso evidentemente vienen temas de karma y de dharma, y hay gente que nunca llega a conectar con su dharma. Y para poder dar como ese paso hacia una abundancia absoluta, que no es solamente, la abundancia no es solamente el dinero que entra, la abundancia son una cantidad de cosas, ¿no? Entonces tenemos que estar como conectados con ese dharma, es lo que yo en este momento siento. Y claro, en India, por ejemplo, si nos vamos a Rishikesh, tú ves todos estos monjes que están en la calle que para ti pueden ser muy pobres, pero ellos no necesitan nada, ellos están perfectos como están, comiendo lo que la prosperidad del universo les brinda diariamente y en su proceso espiritual. A esa es una de las ciudades donde van eh, muchos seres a abandonarlo todo y estar allí. Pero yo creo que básicamente es lo que lo que te contesté al principio, ¿no? O sea, no todos logramos, no todas las personas logran, ni todos los seres logran conectar del todo con su Dharma para poder crear esa abundancia. Yo creo que ahí es como una de las bases principales. Y dentro de un país, pues imagínate, hay millones de clases de personas y no todos, o sea, en India no todos son lo que decía Juan ahorita, ¿no? No todos son hinduistas. eh, es más, no todos ni siquiera siguen todas las reglas que supuestamente deben seguir, igual que como en Colombia no todos son católicos o siguen la ideología de la religión que evidentemente pues está tan golpeada, creo yo, ¿no? Sobre todo pues hablando de nuestra religión acá en Colombia. Eh, entonces yo creo que eso influye mucho. Muy bien. Dentro de ese contexto, también, Pablo, yo no sé si esté equivocado, pero también me he dado cuenta que en la India, y hablando todavía del dinero y de la parte espiritual, porque vamos a hablar de los dos, tienen aún muy plantado el sistema de castas. O sea, todavía lo tienen medianamente marcado. Está la gente del gobierno, la casta de los militares, la casta de los agricultores, de los comerciantes, de la parte de servicio. Y creo que dentro de todo su desarrollo cada vez pues ellos están contentos con la casta que le correspondió y pues así fue como le correspondió. En todo caso hay una casta que son los agricultores, que son los que hacen que el pueblo coma y tenga, y está también la casta de los comerciantes, porque se requiere en todo caso la riqueza. ¿Tú crees que todavía ese sistema de castas en la India se ve o no se ve mucho en estos tiempos? ¿No se veía? No te podría contestar con una certeza absoluta, la verdad. Yo creo que se vive y se siente mucho eso. Y a mí me pasó algo también en India que, o sea, que tú puedes estar sentado con una persona súper rica y al mismo tiempo con alguien súper económicamente pues pobre y, y no te das ni cuenta. No sé si es de pronto la forma en la que ellos se visten, la forma en la que muchas veces se expresan. Evidentemente yo no puedo diferenciar entre acentos del hindi porque no se entiende nada, pero, pero eso para mí fue como muy, como, sí, como que me sorprendió, ¿vale? De estar hablando con un multimillonario con el que en la casa del cual pasé unos días, por ejemplo, y después hablando con el comerciante de bufandas y no ves una diferencia muy marcada en los seres, mejor dicho, como por decirlo así. Yo sí creo que el tema de las castas está súper marcado y lo siguen, pero también creo que hay unos saltos entre castas que ya se empiezan se sienten. Sí, eso sería Tal como... vez, no sé si ahí me complementas tú o estoy equivocado, las castas no son estratos sociales, sino que son castas, que es muy diferente a estrato social.
De acuerdo, pero sí van un poco como unidos. Ok, igualmente el dinero es el que le permite en India a una persona tener acceso a mayor cantidad de beneficios desde el punto de vista educativo, por ejemplo. Sí, es muy parecido a Colombia y a A eso. Colombia, en todas partes, ¿no? Es que la educación va de acuerdo al dinero. Si tienes dinero, tienes buena educación, si no, no. Por eso yo creo que la educación por internet y de manera que se pueda llegar a mayor cantidad de gente ya no va a requerir que una aula o un colegio, una universidad le diga a uno que no tiene cupo porque solamente el salón cabían 100 o cabían no sé cuántos. Ya Yo hoy en creo día que eso ya no eso, existe. O sea, ya no puede haber una universidad privilegiada, bueno, una educación privilegiada, tiene que haber la oportunidad que todo el mundo tenga una igualdad democrática en la información y en la y educación. es algo muy bonito que toques eso, porque para mí uno de los temas importantes que venía a que iba a ser un cambio era el tema de la educación, y en este momento se está abriendo hacia eso, evidentemente, y yo creo que va a haber un giro y un cambio muy importante allí, porque ya ni siquiera tienes que estar en el país en lo cual quieres estudiar cualquier cosa, porque ahí está este profesor o esta persona, ¿no? Se abre mucho esa oportunidad de verdad de llegar a donde yo quiero. Yo me fui en India, sí, como tú lo sabes, y pues aquí lo cuento, el primer mes estuve encerrada meditando y haciendo yoga desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche, todo el mes, y ya después fueron 3 meses de viajar, y es el sur, el norte, son dos cosas completamente diferentes, igual que acá. Entonces también yo creo que si uno, y en un país como India que es tan grande, es muy difícil generalizar. De pronto, o sea, yo lo llevo de pronto a lo que es Colombia y si nos vamos a hablar de, entre comillas, como unas castas o unas, mira lo que es la costa. Ahí hay familias que son como, si fueran unas castas, son como, ¿sabes? Los grupos, y en otras ciudades no se siente ni se ve eso. Eh, sí, India es un país demasiado grande, Diverso. demasiado versátil y demasiado diferente. O sea, cada rincón es como otro país. Sí, adoptaron los dioses que conocieron sin ningún problema. Y eso se requiere una mente muy abierta cuando una raza, una cultura llega a cualquier dios y lo adapta en vez de rechazarlo, es concilia y listo. Ah, bueno, su dios hace eso. Ah, qué chévere. Perfecto. Pero Entonces, imagínate, por ejemplo, bueno, y ahorita ya como que quitaron las cosas hacia las parejas gays, pero a mí me tocó estar en uno de todos los festivales, porque ellos tienen rituales para todo, hay festivales para todos los dioses, cada semana hay una cosa. Me tocó ir a un festival en el cual veneraban al dios cuando los hombres se vestían de mujeres, pero al mismo tiempo eran súper en contra de todo el tema gay y bi. Entonces uno decía, era muy loco, porque yo me sentía como si estuviera en una fiesta de puros drag queens indios, pero estabas en India, que o sea, no era legal el tema gay ni esto, pero entonces uno decía, pero ¿cómo? Una doble moral y una cosa muy rara, ¿no? ¿Cómo puede ser que estén venerando a un dios disfrazándose de mujeres? Es una cantidad, sí, son cosas que en realidad uno, de pronto la mente occidental que tenemos y la forma en la que uno está acostumbrado no alcanza de pronto a ver, yo no sé si Juan nos pueda contar un poco más, que veo que tiene todo, teórico. la teoría, mejor dicho, toda. No, a mí no me gusta mucho la teoría, pero me parece que estos problemas uno no los puede plantear de una forma simplista. Me parece que es súper importante, por ejemplo, ya que estamos hablando del dinero, preguntarnos cómo estas distintas tradiciones, si comparten una perspectiva no dual de origen, qué plantean sobre la forma en que vivimos, por ejemplo, el valor. Porque está claro que los seres humanos nos necesitamos los unos a los otros para vivir. El problema es que la única forma de lograr ese intercambio y de generar ese intercambio en la sociedad capitalista es el dinero.
Y está que ellos tenían otras formas de intercambio, formas de vivir el valor. Y está claro que el dinero no confiere el mismo valor ni la misma identidad de la forma que nos confiere a nosotros. Y está claro que es tradición heredada. Si Mauro me preguntara, ¿tú crees que con el dinero puedes comprar la realización? Ahí sí yo te diría, no. La realización no tiene nada que ver con el dinero. Y la realización parte de entender que las cosas, llámense posesiones, llámense situaciones, llámense relaciones, no tienen una capacidad absoluta de satisfacernos. Lo único que nos satisface es reconocer nuestra naturaleza última y definitiva. Y eso desde las religiones, desde esas 3 religiones a las que estamos aludiendo, eso no es una cosa. Y nosotros aprendimos a pensar en términos de cosas. Y algo que no es una cosa, algo que es ciencia o presencia, algo que realmente tiene una característica espiritual, que no es cosa en el sentido de que ni siquiera es un concepto que se puede aprender, es muy difícil de entender para nosotros los occidentales. Y es ese el punto que transforma absolutamente nuestra relación con el dinero. Pero yo te puedo traer unos ejemplos muy interesantes que problematizan esta situación. Había un linaje de 84 yogis que se llaman los 84 grandes siddhas, los cuales eran budistas tántricos o eran hinduistas o saivaitas o vaishnaitas. Pero estos budistas, ninguno tenía que renunciar a su forma de vida. Había zapateros, había prostitutas, había indigentes, había hedonistas recalcitrantes, había reyes. ¿Y qué nos dice esta historia de estos 84 yogis locos y desatinados? Lo que nos decía es que la realización no está condicionada realmente por el contexto. Ahora, yo siempre creo que es muy lindo creer que en la espiritualidad uno puede liberarse de la interdependencia. Exactamente la esencia de la espiritualidad es la interdependencia. Y en el budismo la enseñanza va creciendo en el sentido en que la primera enseñanza del yogi que se va a una choza a no depender de nadie se considera la vía de la renuncia. Pero es la más básica de todas las enseñanzas. Después viene la vía de la virtud, donde uno entiende que el problema es la relación y el problema es la compasión y la iluminación y la espiritualidad es un problema sistémico. Después viene la alquimia y después viene la enseñanza de la no dualidad. Pero en cualquier asunto, la interdependencia y la relación es fundamental. Hay otra forma de relacionarse que no pasa por el dinero, claro. Hay otra forma de vincularse que no pasa por el dinero, claro. Nuestro egoísmo y nuestro materialismo casi que connatural, porque ojo, el budismo, yo en realidad me dedico al budismo. El budismo dice nuestra verdadera naturaleza no es el materialismo, nuestra verdadera naturaleza es la iluminación. Pero tenemos una naturaleza secundaria que nos hace esencialmente brutos, brutos materialistas, brutos por burros, porque buscamos la realización donde no la vamos a encontrar. Tal cual. Estoy de acuerdo contigo. Muy bien, Juan, pues no, pues entendido. Voy a hacer una pregunta que también viene de la historia, Juan, y es para ti. Y es, evidentemente Confucio, pues intentó trabajar en pro de la sociedad. Y ellos tienen ese punto espiritual que viene de Confucio. Ellos son Confucio. Acá ya lo decía alguien, no tienen constitución, lo que tienen es a Confucio y son confucionistas y son con esa disciplina y con ese orden que tienen ellos. Te pregunto, en algún momento, todo ese valor de Confucio, no sé si tuvo una mácula, una mancha pequeña, y fue de pronto la devuelta de Hong Kong, y en ese momento, pues hacen que China tenga una doble filosofía o un doble sistema, porque en el fondo es con algo de socialismo, que sí lo tiene, pero también maneja mucho el capitalismo, porque manejan el dinero, compran empresas
Mucho, Esto hizo mucho, ese rompimiento, mucho. esta llegada de Hong Kong a esa China, cuando se la devuelve Inglaterra, hace que el pensamiento filosófico de Confucio se hubiese cambiado, o tú crees que eso tuvo, bajo esa filosofía que hemos hablado del budista y de cómo, de pronto no sé si el budismo, no sé si contenga mucho al Lao Tse porque parte de la India y parte de otro instante, pero también es el desprendimiento. Entonces, para mí, como lo que quería expresar hoy es cómo entender toda esa filosofía, cómo entender que Hong Kong fue aliado en este momento o es adherido a China, pero también piensan en el capitalismo, o sea, el budista sí está desprendido, pero entonces el resto sí tiene que tener una cercanía al dinero como premio o como un fluir. Es decir, llega como un premio, un fluir, Juan, o lo que llega es porque yo tengo que trabajarlo y tengo que hacerlo, porque así voy a tener mayor capacidad de tiempo para meditar. Yo creo, Mauro, voy a decir algo primero, y es que en términos de China y de Confucio, yo estoy lejísimos de ser un experto. Entonces, una gran parte de lo que voy a hablar aquí es mierda, con el perdón de ustedes. Tú sabes mucho más de Confucio y me puedes enseñar más de Confucio. Siento ser tan realista, puedo hablar más de budismo. Pero yo creo, sí creo, sin temor a equivocarme, que el problema de China no es solamente un problema del confucianismo y un problema del taoísmo. El problema de China es un problema, o el problema no, la circunstancia de China es un problema de vicisitudes históricas que han permitido un excéntrico choque entre ideologías muy potentes, que han terminado por generar un híbrido pues muy interesante y pasmoso, diría yo. Pero no sé hasta qué medida el confucianismo, que es la que menos me ha interesado de esas religiones, aunque me parece que es muy interesante, ha sido el causante de esto. Ahora bien, yo no creo que el problema central del taoísmo fuera el dinero. Yo creo que el problema central del taoísmo, como tú lo dices, es el flujo, y por ese flujo pasa absolutamente todo en la vida. Pero muchas veces cuando nosotros entendemos como occidentales la palabra dinero, estamos ligándola a una noción profunda, y es de aquella noción de acumulación de capital. Y si tú me hablas desde el punto de vista de la acumulación de capital, si ese problema era central para un taoísta, yo te digo, no era nada importante para un taoísta. Efectivamente, lo importante para el taoísta era el flujo. Ahora, yo creo que en China en este momento, si hay una obediencia, hay una disciplina, hay una noción de jerarquía que tiene que pasar por unas nociones religiosas muy profundas. Y tú eres el encargado de corregirme si estoy equivocado, pero creo que en gran medida el confucianismo fue el que generó los elementos para ese orden. Y ese orden se matiza absolutamente por este aspecto totalitario del comunismo. Pero a esto, al final de la Guerra Fría, le agregamos esta soltura de facto del capitalismo, y lo que generó fue un capitalismo que le sirve a este egoísmo casi que connatural que tenemos, a esta tendencia a imbecilizarnos, buscando la realización por donde no es y creyendo en la solidez de lo que no la tiene. Y eso se sumó con este sistema totalitario y esta capacidad de control y de obediencia social que ha llevado a diferentes formas de explotación que todos conocemos en la China, y que lo obedecen a nociones muy expansivas y capitalistas, porque no hay otra forma de llamarlas. Así puedo yo. Corrígeme tú, no sé en qué me equivoqué, porque no sé de confusión. Juan, es una opinión y tiene toda la validez. Eso intuyo. Sí, no, tiene toda la validez, Juan. Voy con Paula. Paula, en este instante que está pasando el coronavirus y que tenemos todos estos diferentes
psicólogos, filósofos hablando por todos los periódicos sobre qué va a pasar. Yo te pregunto a ti, desde tu interior, ¿qué has tenido como, qué sensación has tenido sobre lo que viene y sobre lo que pues, has considerado que es este instante? Yo creo que estamos en este momento dando el paso más importante en una elevación de conciencia a nivel de la humanidad. No creo que estemos todos en nuestras casas porque sí. Creo que es un momento para ir hacia nosotros mismos, ir hacia esa verdadera realización que es el conocimiento de nosotros mismos. Yo no sé, o sea, para mí eso es creo que lo más importante. Evidentemente están pasando cosas pues duras, ninguna evolución es fácil y yo creo que se van a limpiar mucho las cosas. Pero para mí eso es como lo más importante y ese es el propósito que yo en este momento estoy. Siento que venía todos estos años de entrenamiento eran un poco para esto y mi proceso en este momento es justamente poder ayudar a las personas a estar más en contacto y a ir hacia ese encuentro con esa verdad que tenemos todos adentro. Muy bien, muy bien. Juan, según tus cálculos y todos tus raciocinios que tienes, ¿tú crees que para dónde es que esto sigue en adelante? Yo creo que estamos en una disyuntiva. Yo creo que esto primero va para largo. Creo que va para largo y creo que viene una fuerte resaca económica y creo que esa resaca económica va a dinamizar muchísimo más los procesos de cambio que se están generando, porque evidentemente se están generando procesos de cambio. Cuando tú me preguntaste que qué pensaba de los filósofos que están hablando en este momento, inmediatamente me vinieron las dos tendencias opuestas, y que son la de Zizek y la de Byung-Chul Han. El uno dice que es el fin del capitalismo y creo que tiene razón, es el fin del capitalismo tal y como lo conocemos, pero el otro también tiene razón y es que estamos al borde de que el sistema de vigilancia totalitario, los sistemas de control cibernéticos se expandan sin límite alguno. Y de nosotros depende promover que no sea así. Yo creo que se va a dar un choque muy grande, que es el choque que enfrenta, por ejemplo, las nociones básicas del capitalismo y del comunismo. Hay un filósofo muy interesante que se llama Ken Wilber, que ve la realidad en términos de olones, y es que cada aspecto de la realidad hace parte de una totalidad y a la vez es una singularidad. Y creo que aquí vamos a vivir una tensión muy interesante en cuanto a los sistemas totalitarios, a cómo se va a redefinir la capacidad del Estado, la capacidad de respuesta del Estado, lo que define un Estado y las libertades de los individuos. Y creo que el punto que va a marcar la diferencia es la distinción entre el miedo y la compasión. Porque creo que todos los sistemas totalizantes van a aprovecharse del miedo para cogernos de las pelotas y de otras partes. Y creo que esta redefinición de las condiciones sociales, culturales y económicas nos va a obligar a encontrar nuevas formas de vincularnos, de intercambiar y de ser solidarios. Yo creo que es el momento para volvernos feroces defensores de la creatividad, de la pasión y de la compasión y de la humanidad. Nunca antes había sido más necesario defender estos valores de una forma explícita y activa. Eso es lo que yo creo. Pues yo creo que hemos avanzado mucho en conocimiento de dos culturas súper
de un continente pues gigante que es Asia, pero pues India hace parte de ese continente, pero es por sus grandes terrenos que se ha llamado el subcontinente, porque pues es casi un subcontinente de ellos y eso pues hace que sea un país muy especial dentro de Asia. Y pues yo agradezco mucho a Paula Silva el haber tenido la deferencia de venir acá, de enfrentar un tema, pues que es un tema, mira, que es el dinero, que es tan opuesto a la religión, pero si pudieses en algún día hacerle como un seguimiento a lo que hemos hecho, hemos hablado de temas diversos, estuvo Duina del Mar, que tú la conoces, por un lado, estuvo Iván López, estuvo María José también estuvo acá, Lisa, ahora ustedes dos, todo un grupo que hemos ido como creando poco a poco y que ha sido para mí muy especial tratar en estos espacios que tenemos para que la gente nos oiga un punto completamente diferente a como es abordado siempre la teoría del antimonopolio, a lo cual yo me dedico, que más adelante entraremos a clases técnicas, pero estamos poniendo un piso para todo eso. Mañana es un día muy importante, yo pienso, y eso lo digo para todos los que están asistiendo y los que ven después estas clases, porque mañana, después de haber visto esta espiritualidad también combinada con dinero de Asia, ahora nos vamos a Occidente y vamos a ver qué fue lo que dijo Carlos Marx, qué fue lo que dijo Keynes en la crisis que tuvo Estados Unidos y qué dijo también Hayek cuando de alguna manera fue el asesor de Margaret Thatcher en todo su gobierno en Inglaterra. Cada uno pues con sus premios o con su premio en vida o su premio de la historia. Entonces, mañana tenemos esto y como les decía, van a venir gente muy técnica, un economista que estudió en Oxford y nos va a pintar qué decían esos filósofos economistas, a ver cómo es de diferente, cómo se piensa en Oriente acerca del dinero, contrarrestar eso. También viene un profesor que es muy importante en Colombia, Pablo Márquez, también con sus estudios también en Harvard y en Oxford. Y nosotros estaremos acá pendientes de hacer preguntas respecto a esas tendencias. Tenemos a dos personas maravillosas en este instante que nos están oyendo. ¿Alguien tiene algún tipo de pregunta que quiera de alguna manera pues, decir algo o todo lo tienen medianamente claro sobre lo que contestar? Laura, ¿hay alguien haciendo preguntas? Doctor, hay una persona que se llama Andrés Contreras. ¿Dale? Andrés, ¿le puedes abrir el micrófono a Andrés? Pero yo no lo veo. Andrés, sí, Andrés está arriba. Andrés, ¿tú nos oyes? Ábrele el micrófono. Ya. Ya. Andrés. Andrés a la una. Bueno, creo que no fue posible. Entonces, pues no, creo que solamente me resta por agradecer a Juan con su vehemencia, como siempre, sus palabras muy puntuales y su rebeldía racional. Quedo muy agradecido, Juan, y pues... Mucho gusto, un placer estar acá y qué belleza que estés haciendo, que hayas visto este espacio. Dale, no, Juan. Muy Es una cosa valioso. para todos y con tu colaboración. Paula, quedo yo muy agradecido siempre por todo. No solamente he tenido el placer de conversar contigo, sino también de probar tu comida, cartas. Entonces, siempre muy agradecido contigo y pues nos veremos muy pronto los dos. Podemos ver rápidamente, porque siempre les vale la pena conversar, así pasen los meses, pero uno siempre tiene esa amistad muy grande. Juan, gracias. Gracias por la invitación. Y Juan, gracias también. Chao, Pau, que estés bien. Mucho Chao, gusto. hermoso. Saludos. Gracias. Me encanta verte. Chao. Igualmente. Nos queda, Chao, Mauro. chao, gracias, muy amables. Chao. Nos queda a nosotros pues, la reflexión interna de todo lo que pudimos observar ahora. Y yo creo que viene mañana un tema muy interesante en el cual yo creo que vale la pena tener los oídos bien abiertos, porque mañana es una explicación del sistema, de cómo funciona el sistema y podemos decir económicamente no creo o racionalmente no me cuadra, pero mañana tenemos personas muy conocedoras de esos tres economistas y yo creo que es importante pues tener la oportunidad de oírlos y de preguntar y salir de dudas. Este no es un escenario que todos tenemos que ser expertos en un tema, hay ignorancias en temas y que cómo es de valía la ignorancia.
Entonces, sí que es importante mañana pues estar muy atentos y a lo que digan ellos también. Muy bien, les deseo lo mejor y gracias por asistir. Podemos cortarla.